El espionaje a países de la Unión Europea durante estos últimos años ha sido de tal magnitud que ha afectado tanto a personalidades e instituciones políticas y militares como a empresas e industrias, poniendo en riesgo el futuro de Europa. Y lo más preocupante para Bruselas es que este espionaje no procede solamente de países que se podrían considerar adversarios o rivales políticos o económicos, sino también desde países considerados aliados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Durante la Guerra Fría, Europa era considerada un nido de espías, ya que era la frontera entre los dos grandes bloques militares enfrentados, la OTAN por el lado occidental y el Pacto de Varsovia por el lado oriental. Y aunque el espionaje entre bloques se extendía por todo el planeta, era sin duda en Europa donde más se concentraba, ya que en caso de enfrentamiento militar sería en su territorio donde tendrían lugar las principales batallas. Así fue el relato hasta la caída del muro de Berlín en 1989, al que siguió el fin de la URSS y con ella el Pacto de Varsovia, quedando solo la OTAN como actor global militar, expandiéndose por los países europeos del anterior bloque soviético. El problema ahora es que si en Bruselas pensaron que con la caída del muro vendría un periodo de paz y tranquilidad en la que el espionaje masivo contra sus intereses por parte de actores externos sería pasado, no podrían estar más equivocados. Y además, el error de cálculo ha sido de tal magnitud que no solo han seguido espiándoles adversarios o rivales históricos o recientes, como China o Rusia, sino que la mayor parte del actual espionaje ha llegado de la mano de supuestos aliados históricos. Y es por ello que toca hacer un pequeño repaso histórico para comprender mejor el punto en el que se encuentra la Unión Europea, una unión política espiada por docenas de actores a lo largo y ancho del planeta. A la caída del muro de Berlín le siguió un periodo de euforia de Washington y sus tradicionales aliados anglosajones, en el cual se hablaba del fin de la historia y de un mundo unipolar basado en el Pax America. Estos actores anglosajones eran conocidos en medios de inteligencia como los Cinco Ojos, término acuñado por ellos mismos, pues formaba el grupo la Potencia del Norte, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y si ya durante la Guerra Fría los Cinco Ojos espiaban masivamente a través de su red de telecomunicaciones conocida como Echelon, sus actividades no solo cesaron con la caída de la URSS, sino que, al contrario, se incrementaron. Y aunque se pudiera pensar que el objetivo de dicho espionaje masivo eran enemigos históricos del mundo anglosajón, la realidad es que las grandes víctimas fueron, además de sus propios ciudadanos, los países de la Unión Europea. Y esta afirmación se puede comprobar con los documentos publicados por el medio Wikileaks, dirigido por el periodista Julian Assange, encarcelado por ello, o en la información filtrada por el antiguo analista de la NSA, Edward Snowden. En los documentos citados anteriormente se puede ver cómo desde Washington espía masivamente a dirigentes políticos, económicos e industriales europeos con la finalidad de conseguir ventajas en todos los campos. A pesar del escándalo que supuso estas filtraciones en Bruselas, las protestas fueron tibias y con la boca muy pequeña, demostrando que la actual clase dirigente europea son en realidad meras comparsas coloniales al servicio de Washington. Y si los presuntos aliados pueden espiar masivamente a la Unión Europea, ¿por qué no iban a hacerlo el resto de países, principalmente los tradicionales adversarios políticos y económicos de Bruselas, como pueden ser Rusia, Irán o China? Y de hecho lo hacen, y también masivamente, junto a otros países como Israel. Por eso no es extraño leer en la prensa europea casos de detenciones de espías de los citados países o de ataques informáticos con el mismo origen. Y es que el fenómeno del espionaje a la Unión Europea ha adquirido ya tal magnitud que se podría decir sarcásticamente que se ha convertido en uno de los principales pasatiempos en el mundo de la geopolítica.
Y es que a la carrera por ver quién espía más y mejor a Europa ya se han sumado incluso países de África, como es el caso de Marruecos, casualmente uno de los principales aliados de Washington en el norte de África, por no decir el único. Y es quizás por el hecho de estar protegido por la administración Biden, es que se ha atrevido a llegar tan lejos en su espionaje a las más altas instituciones políticas de las principales economías de la Unión Europea. Y es que en el caso francés hablamos de un espionaje tan masivo que alcanzó a muchas autoridades políticas del país, algunas de una relevancia tan importante como la ministra de Defensa, Florence Parly. En el caso de España, el espionaje fue todavía más allá, y además de a cargos políticos tan importantes como la ministra de Defensa Margarita Robles, llegó incluso a afectar al móvil del primer ministro Pedro Sánchez. Pero está la debilidad de la Unión Europea, que incluso estas dos potencias europeas, segunda y cuarta, que más aportan al PIB comunitario, permanecen prácticamente calladas ante los hechos con apenas declaraciones simbólicas. Por todo lo anterior, resulta evidente que la Unión Europea es vista actualmente como un actor débil y de segunda división dentro del panorama geopolítico internacional, hasta el extremo de que no hay continente desde donde no sea espiado. Y el principal causante de dicha imagen, además de lógicamente su propia clase dirigente, son los países anglosajones, que abrieron la veda del espionaje masivo a Europa, mostrando al resto del planeta que no había consecuencias por la debilidad europea. En resumen, se puede afirmar, por toda la información comentada en este informe, que en la Unión Europea sus ciudadanos se podrían preguntar tranquilamente, con aliados como los países anglosajones, ¿quién necesita enemigos? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.